Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos cada 8 días, estudiar la Biblia. Por eso te invito a que te pongas cómodo mientras comparto las diapositivas. Entonces puedes buscar tu bebida preferida, quitar cualquier distractor que puedan tener cerca mientras yo aumento aquí. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Vamos a comenzar en un momentico. Quito estos controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Espero que me estén viendo bien, que me estén escuchando bien. Si tú has venido acompañándome durante varios años en este estudio que estamos haciendo de la Biblia, que no es un estudio profundo, es simplemente un primer encuentro con la palabra de Dios, gracias por tu constancia, por tu cariño. Y si tú vienes por primera vez, te cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy estamos en la clase número 155. Si tú quieres ver las 154 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de flores rojas, le haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario, también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en estas 155 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento este año. Ya pueden encontrar ustedes el Génesis completo y estamos en este momento estudiando Éxodo, que hace parte de la primera sección, que es la sección de la ley del Antiguo Testamento. Siempre me gusta empezar recordando los puntos claves de la clase anterior para que las personas que me vienen siguiendo pues recuerden la historia pasada y la empaten con la historia que vamos a ver hoy y los que no me acompañan hoy por primera vez para ponerlos en contexto de lo que estamos estudiando. Hemos estado viendo esas instrucciones que Dios nos ha dado después de las más importantes que es el Decálogo, los 10 mandamientos, pero sabemos que entonces fuera de los 10 mandamientos hay otras 603 mandamientos, instrucciones, reglas, como ustedes las quieran llamar, que Dios le dio a la nación de Israel para que ellos fueran testimonio, para que fueran ejemplo y a través de todo lo que el Señor les estaba diciendo a la nación de Israel, todas las demás naciones que estuvieran a su alrededor siguieran su buen ejemplo, pudieran entonces tener una relación correcta con el Dios verdadero y así recibir bendiciones. Desafortunadamente, pues nosotros ya conocemos el final, eso no fue lo que pasó, pero pues estamos estudiando el Éxodo. Se establecen una serie de leyes divinas fundamentales para la vida en sociedad y para nuestra relación con Dios y con el prójimo, enfocadas sobre todo en la justicia, la integridad judicial y la equidad social. Entonces Dios le empieza a dar una serie de órdenes a la nación de Israel a través de Moisés, como por ejemplo no difundir falsos rumores, no aliarse con los malvados, que es tan importante. No solamente el delincuente es el que comete el acto en sí, sino el que lo cranea, el que lo piensa, el que lo planea. No seguir a la multitud para hacer el mal, no pervertir el derecho del pobre y el extranjero y prohibir el soborno. También veíamos hace 8 días cómo Dios establece el año sabático y dice Dios a Moisés, durante 6 años se cultivaba, pero al séptimo la tierra debía descansar. Fíjese que está utilizando el mismo modelo que el descanso que nos dio a nosotros los seres humanos en la creación, que 6 días trabajaríamos y que el séptimo día descansaríamos. Él lo está haciendo entonces también con la tierra. Y el Señor dice, todo lo que crezca por sí solo, porque en ese séptimo año no se va a cosechar, ustedes tienen que dejarlo para que lo recojan los pobres y los animales. Miren esto tan hermoso, porque con esto enseñaba primero que la tierra le pertenece a Dios, no al ser humano. Dios es soberano en cuanto a las cosechas, en cuanto al clima y también garantizaba alimento para los desfavorecidos y también la confianza de parte del ser humano de que durante Dios promete que en ese sexto año iba a multiplicar las cosechas para que el séptimo año, cuando la tierra descansara, tuvieran el alimento que necesitaban para, pues, para no pasar hambre. Entonces, muchas lecciones se aprendían con este mandato. Pero ustedes saben que esto no se cumplió
E inclusive una de las causas por las cuales la nación de Israel fue castigada con Nabucodonosor cuando se los llevó cautivos a Babilonia fue por no haber cumplido esto, de haber dejado descansar la tierra en el séptimo año. También aprendimos cómo Dios le dice a la nación de Israel que se establecen tres fiestas anuales obligatorias. Realmente son siete fiestas, las fiestas de Dios, pero de esas siete fiestas, tres obligatoriamente tenían que ir hasta Jerusalén al templo. Estas son las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de la siega o de las semanas, la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos, donde los varones de Israel debían presentarse ante Dios en el templo de Jerusalén. Las mujeres y los niños también podían ir. Lo que pasa es que, pues, era un viaje para los que no vivían en Jerusalén o cerca. Era un viaje dispendioso, entonces, por eso la obligación era para los varones, pero las mujeres y los niños también iban. Estas celebraciones primero consagraban el calendario agrícola a Dios, marcando la gratitud por la provisión y diferenciando el culto hebreo de otras culturas. Todas estas instrucciones es para que el corazón de los israelitas practicara gratitud, se volvieran agradecidos con todo lo que Dios les estaba dando y cuando todas las naciones vecinas vieran cómo obedecían ellos a Dios, cómo eran agradecidos y Dios los bendecía, pues ellos los iban a imitar. Esa era la idea. Vimos cómo Dios promete enviar un ángel delante de ellos para custodiarlos en el camino y asegurar su entrada al lugar preparado. Recuerden que todo esto está pasando unos 3 meses después de que ellos salieron del cautiverio de más de 400 años de Egipto. Ellos llegan hasta el monte Sinaí, todo el campamento, que son casi 3 millones de personas, acampan al pie de la montaña. Moisés es el que sube a la cima para hablar con Dios y baja nuevamente para dar las instrucciones. Entonces todavía les queda como unos 8 o 12 días de viaje para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán y poderla reconquistar y establecerse en allí ya en su tierra propia. Entonces por eso es que Dios les promete que los va a acompañar un mensajero, pero no se trataba de un mensajero común, sino una manifestación de la presencia de Dios mismo que nosotros lo conocemos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, que es una cristofanía, es decir, el mismo Jesucristo. Y por eso Dios les dice, se les ordena ser reverentes y obedecer la voz del ángel sin rebelarse, ya que éste tiene la autoridad de Dios para perdonar o castigar. Y está hablando de Jesucristo. Y Dios les advierte a los israelitas que cuando llegaran a la tierra de Canaán y tomaran posesión de esa tierra, primero que no deberían inclinarse ante los dioses de esas naciones. Ellos vienen de vivir mucho tiempo en Egipto, una nación totalmente pagana, idólatra. Va a ser muy difícil el sacarles del corazón y de sus tradiciones y de sus costumbres ese ejemplo que vieron durante tantos años. Por eso es que Dios les empezó a enseñar que existía solamente un Dios verdadero, que se prohibía la idolatría, porque fuera de eso llegaban también donde unas naciones que eran totalmente idólatras. Y por eso Dios les advierte que no debían inclinarse ante esos dioses de las naciones cananeas, ni servirlos, ni imitar sus costumbres. Y Dios les ordena destruir sus imágenes y estatuas para evitar contaminación espiritual. Y yo les daba el ejemplo, recuerdan chicos, de que si yo los invitaba a Chernobyl, y ustedes iban y cogían un souvenir, una piedrecita que si se la llevaban a su casa y me respondían que claro que no, porque estaba contaminada. Por eso es que Dios da la orden de que se destruya absolutamente todo porque había una contaminación espiritual demoníaca impresionante. Y por eso Dios manda también que los israelitas maten a todas las personas, hombres, mujeres, niños, animales, porque están totalmente contaminados. Y aquellos que dicen, uy, ese Dios del Antiguo Testamento tan cruel, tan injusto, genocida, es porque no han estudiado verdaderamente la Biblia. Dios en su misericordia les dio muchos años de oportunidad a todas estas naciones paganas para que se arrepintieran de sus grandes maldades, porque ellos tenían un corazón totalmente pervertido, sus religiones falsas enseñaban todo tipo de inmoralidad sexual, mataban a sus bebés, bueno, eran horribles, y sin embargo ellos nunca se arrepintieron. Por eso Dios utiliza a la nación de Israel para ejecutar ese juicio sobre ellos que después de tanta oportunidad no buscaron al Dios verdadero. Dios les dice que cuando lleguen a la tierra prometida y la reconquisten, tienen que servir solo al Señor y que así Él va a bendecir su pan y su agua y que quitaría toda enfermedad, garantizaría la fertilidad, es decir, no habría ninguna mujer estéril, no habrían abortos y prolongaría sus vidas.
Dios prometió enviar su terror y confusión sobre los enemigos, haciendo que los enemigos retrocedieran ante Israel. Claro, la tierra prometida pues estaba llena de naciones paganas que eran más numerosas, tenían ejércitos más numerosos, era gente cruel. Israel venía de ser esclavos de 400 años, no tenían la fuerza, pero Dios les dice, no se preocupen, recuperar la tierra prometida va a ser pan comido porque yo les voy a meter a ellos un miedo que se van a destruir entre ellos mismos. Se establecen también los límites geográficos de la tierra prometida para Israel y se ordena la expulsión total de los habitantes cananeos y de sus ídolos. Y si ustedes alcanzan a ver el mapita, se dan cuenta que también por la desobediencia de la nación de Israel, desgraciadamente, ellos no recuperaron toda la tierra prometida que Dios les había dado, solamente la parte moradita fue donde en este momento pues ellos están viviendo, pero realmente los límites de la tierra prometida es todo el cuadro rojo. Entonces, pues ese es el precio de la desobediencia, no tener la bendición. Entonces, por orden de Dios, también Moisés escribe todas estas leyes que ha estado recibiendo en un libro que se conoce como el libro del pacto, el libro de la ley, y Dios le manda también que construya un altar con 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel, porque ese va a ser un altar especial donde todo esto que está hablando Dios con la nación de Israel, este pacto, se va a sellar como un pacto de sangre. Y este pasaje está destacando la importancia de la obediencia porque esto es un pacto condicional. Dios les está diciendo, mira, a ustedes no les va a faltar comida, van a vivir sanos, van a tener una vida larga en una tierra que fluye leche y miel, pero la única condición es que ustedes me obedezcan. Y la tradición oral, pues había siempre repetido las instrucciones de Dios, pero esta vez Dios le dice a Moisés que tiene que poner todo por escrito y que el acceso a Dios, como el pueblo mismo lo pidió, va a ser a través de un mediador. En este momento, pues es Moisés, pero esta es una prefigura de lo que va a ser también Jesucristo en el futuro como mediador de toda la raza humana. Dios entonces después de esto llama a Moisés para que suba solo a recibir la ley y los mandamientos que él mismo va a escribir en unas tablas de piedra para darles todas estas instrucciones al pueblo. En esta oportunidad Josué acompaña a Moisés en parte del ascenso y recuerden este nombre porque Josué es muy importante porque él representa la transición del liderazgo y su papel como asistente cercano de Moisés. Cuando Moisés muera es Josué el que va a tomar el mando de la nación para reconquistar la tierra prometida. Y aquí se marca el inicio de las instrucciones divinas para la construcción del tabernáculo, un santuario terrenal donde Dios habitará en medio de Israel. Y en esto nos vamos a ir un par de clases porque chicos, esto es muy importante que ustedes entiendan bien que Dios sabiendo la necesidad que los seres humanos tenemos de estar cerca de algo más tangible, de algo físico para adorar, porque eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que como nuestro Dios, el Dios creador, el Dios verdadero, ese espíritu. Ay, a veces nos cuesta trabajo, ¿no es cierto? A veces pensamos que estamos hablándole al aire y que nadie nos escucha, pero pues ahí hace parte también nuestra fe y el conocimiento de la Biblia. Pero Dios conocía a la nación de Israel que salían de Egipto, donde tenían tantos dioses físicos tangibles, y por eso Dios dice, hagamos un tabernáculo, hagamos algo físico donde ustedes tengan la oportunidad de acercarse a mí con mayor certeza de que yo existo mientras se van adiestrando, disciplinando poco a poco espiritualmente para empezar a hablar con un Dios espiritual. Y por eso Dios le da todas las instrucciones a Moisés para que construyan un tabernáculo, que es lo que en el futuro se convierte en el famosísimo Templo de Jerusalén, la columna vertebral de la nación de Israel. Dios detalla la construcción de todo el tabernáculo, de todo el edificio y cada uno de los utensilios que van a ver adentro. Y empieza con el utensilio, el objeto más importante de todo el tabernáculo que se conoce como el arca del pacto o el arca del testimonio, que es una caja sagrada hecha de madera de acacia. Hay muchas cosas de madera y madera de acacia porque la madera de acacia es muy resistente, pero a la vez es muy liviana.
Y todo esto está recubierto de oro. El oro, recuerden ustedes que simboliza la presencia de Dios, simboliza divinidad. Y esta arca va a ser como el trono de Dios en donde va a estar el pacto con Israel. Era el mueble principal del lugar santísimo, diseñado para contener las tablas de la ley, representando la santidad de Dios y su ley en el centro de su pueblo. También le manda a Dios a Moisés que construya el propiciatorio, que estaba hecho también de oro puro, medía 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. El propiciatorio es la tapa del arca, la tapa de esta caja, simbolizando el trono de la gracia de Dios. Y esa tapa hecha hermosísima, no solamente todo el valor espiritual, sino también el valor material y artístico, porque Dios le manda que les construyan los artesanos, que Dios va a dotar de una manera especial a todos los artesanos que van a hacer todos estos objetos para que hagan dos querubines de oro labrado a martillo en los extremos, con alas extendidas cubriendo el propiciatorio, es decir, la tapa, y los rostros mirando hacia abajo, hacia la tapa, que representan la santidad y la gloria de Dios. No sabemos exactamente cómo eran estos ángeles, por eso pues de la mente humana pues han salido varios diseños, pero más o menos esto es lo que se imagina que deben ser esta tapa del arca del pacto. Y chicos, aquí continuamos entonces con tema nuevo. Vamos entonces en el capítulo 25. Seguimos en los versículos 23 al 30. Dios sigue dándole instrucciones a Moisés de los demás objetos que van a ir dentro del tabernáculo. Y dice, haz una mesa de madera de acacia de 2 codos de largo por 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Recúbrela de oro puro y ponle alrededor una moldadura de oro. Haz también un reborde de 1 palmo de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas líquidas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Y Moisés se debió quedar como ustedes ahorita. ¿Qué? ¿Qué me mandó a hacer? Menos mal que Dios le mostró el croquis de todo lo que él tenía que hacer. Le mostró el dibujo, la maqueta, la foto de todo lo que él tenía que construir. En este momento se detalla la construcción de la mesa del pan de la proposición o mesa de la presencia para el tabernáculo. Dice que la mesa debía ser de madera de acacia, como todo lo demás, cubierta de oro puro, con una cornisa de oro alrededor y anillos para transportarla, así como la ven ustedes en el dibujo. Recuerden ustedes que la combinación de madera, la madera simboliza la humanidad y el oro divinidad, apuntan también a un símbolo de Cristo. Cristo divino muere, divino oro, muere por la humanidad madera, la humanidad. Esto simboliza la presencia constante de Dios con su pueblo y su sustento físico y espiritual. En resumen, miren chicos, este pasaje instruye sobre la creación de un elemento funcional y simbólico que representa el deseo de Dios de tener comunión cercana y constante con su pueblo, proveyéndolo para ellos en el desierto. Estos panes representan la provisión siempre de Dios de no solo del alimento espiritual, sino también del alimento físico. Los sacerdotes que tenían que servir en el templo, recuerden que ellos venían de la tribu de Leví, los levitas eran por turnos. Eso lo vamos a ver más adelante cómo funcionaba. El turno que terminaba se llevaba los panes, eran 6 panes, 12 panes en total, representando las 12 tribus de Israel. El turno que salía de los sacerdotes se llevaban estos panes, se los comían y el turno que llegaba nuevo hacía panes nuevos. La mesa medía entonces 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto, era grande. Y tenía un borde, un reborde de 7 centímetros de ancho. Versículos 31 al 40. Haz un candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza.
De los costados del candelabro saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrán 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salen del candelabro habrá un cáliz. Debajo del segundo par de brazos habrá un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos habrá un tercer cáliz, 6 brazos en total. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro trabajado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapabilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usará un talento de oro puro. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te mostró en el monte. Si ven, chicos, no tenía que uno matarse la cabeza para imaginarse cómo debían ser todos los utensilios, porque Dios se lo mostró a Moisés. Describe en este momento la construcción del candelabro de oro, la famosa menorá para el tabernáculo. También debía ser de oro puro, labrado a martillo de una sola pieza. Imagínense los artesanos dotados con un don especial, porque cogían una pieza de oro y la labraban, no pegaban las piezas, sino que de un solo molde grande salía esta pieza tan hermosa, lo que representa la unidad y la pureza de la luz de Dios. Constaba entonces este candelabro o la menorá de una caña central, un palo central con 6 brazos, 3 a cada lado, totalizando 7 lámparas. Los brazos estaban adornados con copas en forma de flores de almendro, manzanas y flores solitas. Imagínense la belleza artística que tenía. Y este candelabro se colocaba en el lugar santo para iluminar hacia adelante, específicamente hacia la mesa donde estaban los panes de la proposición, permitiendo a los sacerdotes ver y servir a Dios en la oscuridad del recinto. Recuerden que en ese tiempo no había electricidad. Y como vamos a ver más adelante, el tabernáculo estaba hecho de cortinas, entonces adentro era muy oscuro y este candelabro era gigante, era grande, alumbraba el recinto. Esto representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guían y nos consuelan. Las lámparas debían arder continuamente, simbolizando la vigilancia activa del creyente y la necesidad de mantener la fe encendida. Si ven, los levitas, los sacerdotes tenían trabajo todo el día, tenían que hacer los panes, tenían que estar pendientes de que las lámparas no se apagaran porque debían estar 24 horas encendidas. La menorá, el candelabro, prefigura a Cristo como la luz del mundo y la fuente de iluminación de la iglesia. Dios le enfatizó a Moisés que todo debía construirse exactamente conforme al modelo mostrado en el monte, subrayando la obediencia a la voluntad divina. En resumen, chicos, el candelabro era esencial para la adoración en el tabernáculo, asegurando que el servicio a Dios se realizara bajo su luz y guía, no por medios humanos. Pues aquí todavía no se había inventado nada de electricidad. Entonces, para que los que no han entendido bien cómo funciona el tabernáculo, sabemos entonces que es un edificio, en este momento es un edificio hecho de madera y de telas, pero es el futuro gran templo de Jerusalén. En este momento el tabernáculo va a ser movible y me acordaba cuando estudiaba esto que definitivamente Dios fue el que inventó este almacén IKEA, el almacén donde se compran todos los muebles modulares que se pueden armar y desarmar fácilmente. El tabernáculo era de estos. Acá no lo sabían los israelitas, pero Dios sí lo sabía que ellos iban a estar dando vueltas por el desierto 40 años. Entonces tenían que montar y desmontar el tabernáculo cada vez que ellos caminaban en el desierto o se paraban o acampaban, igual que las carpas donde ellos vivían. Entonces tenía que ser también de una manera que se les facilitara armarlo y desarmarlo. Entonces, el tabernáculo que Dios les da las medidas exactas estaba dividido en 3 partes. La primera parte es el atrio o patio exterior. Ahí era donde se sacrificaban los animales. Recuerdan que la única manera desde el pecado de Adán de comunicarse con Dios para el perdón de los pecados era matando un inocente, un cordero u otro animal. Entonces, allí en el patio exterior o en el atrio era donde se sacrificaban los animales para pedir perdón a Dios y guía.
La segunda parte, que está dividida por unas cortinas que ya ahorita en los otros versículos vamos a ver exactamente cómo era el lugar santo. En ese lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, ciertos sacerdotes. Allí se encontraba la mesa donde estaban los panes y la menorá o el candelabro. Después había otra puerta hecha de cortinas que la separaba al lugar santo del lugar santísimo, el lugar más importante del tabernáculo. Y allí se encontraba el arca del pacto. En el lugar santísimo era donde llegaba la Shekinah, la presencia de Dios. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y después de haberse preparado un año para entrar con santidad, pues recuerden ustedes que los primeros sacerdotes fueron Aarón y sus hijos, pero ahí era donde Moisés hablaba también con Dios. Fue el primero y llegaba literalmente la presencia de Dios al lugar santísimo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya saben cómo está construido el tabernáculo. Hasta ahora, los instrumentos o utensilios que Dios le mandó a hacer a Moisés fueron el arca del pacto, que va en el lugar santísimo, la mesa del pan de la proposición o de la presencia, y el candelabro, van en el lugar santo. Entramos a Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 6 dice. Para el santuario quiero que hagas 10 cortinas de 12 metros y medio de largo por 2 de ancho, y en ellas bordarás 2 querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas para los bordes una sobre otra en 2 conjuntos de 5 cortinas cada uno. Coloca los 2 conjuntos de cortinas uno frente al otro. Ponle 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los 2 conjuntos y otros 50 ojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los 2 conjuntos de cortinas con 50 gachos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. Y nuevamente, gracias a Dios, Él da el croquis, la foto, muestra exactamente cómo quiere que quede todo. Aquí se está detallando la creación de la primera y más interna cubierta del tabernáculo usando 10 cortinas de lino fino, azules, púrpuras y carmesí, con unos querubines bordados. Esta capa simboliza la belleza interior de la morada de Dios, representando el plan de salvación y la presencia celestial entre su pueblo. El tabernáculo en hebreo se dice mixnac, significa morada, y indica precisamente eso, que Dios habitaba físicamente en el centro del campamento de Israel. Aunque el exterior del tabernáculo era rústico, porque ya vamos a ver que estaba hecho de pieles, el interior estaba adornado con lino fino y oro, reflejando que la belleza de la santidad divina se percibe espiritualmente. El tabernáculo también es una figura a Jesús, quien habita, Él se hizo tabernáculo y habita en medio de la humanidad. Y por eso es que Dios y Jesucristo después en el Nuevo Testamento siempre nos recalca que Él ve el interior de las personas y no el exterior. Versículos del 7 al 14. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Con 5 de los paños haz una gran cortina y ponle 50 ojales. Con los otros 6 paños haz otra gran cortina y ponle también 50 ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las 2 cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es 1 metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Para estos pasajes utilicé la versión traducción viviente que ya nos traduce las medidas que utilizaban antiguamente, que eran codos, ya no las traduce en la que nosotros entendamos un poquito más. Entonces aquí nos están hablando que Dios le manda a Moisés que tienen que hacer 11 cortinas, una más que las internas de lino, diseñadas para cubrir la parte posterior y los lados, funcionando como una tienda resistente. En vez de paredes de cemento y de ladrillo, entonces son estas telas. El pelo de cabra representa a menudo la separación del pecado o la capacidad de carga.
Mientras el interior, como decíamos antes, era glorioso porque lo que se utilizaba era oro, lino, querubines, el exterior, como ustedes lo están viendo, es sencillo y áspero. Esto enseñaba que la gloria de Dios está oculta a los ojos naturales y se revela solo a través de la fe. Representa también a Jesús, que no tenía belleza exterior para ser deseado. Eso nos lo dice Isaías capítulo 53:2, ocultando su divinidad bajo la humanidad y cuyo sacrificio cubrió el pecado del pueblo. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia nos enseña que Jesús no sobresalía por su belleza o porque era más alto? Nada de eso, al contrario. Por eso es que los soldados cuando fueron a arrestar a Jesús, se llevaron a Judas para que lo identificara, porque ellos no lo reconocían. Jesús era un judío igual que los demás otros, aparentemente, en su físico. Este diseño aseguraba que el lugar sagrado estuviera protegido de los elementos del desierto, manteniendo la santidad en su interior. Recuerden que ellos no lo sabían, pero iban a tener que estar dando vueltas en el desierto 40 años y este tabernáculo iba a durar no solamente esos 40 años, sino muchísimo más tiempo. Versículos 15 al 25. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario y dos más para las dos esquinas de ese mismo lado. Las dos tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho y deben quedar unidas entre sí por medio de dos ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por dos bases de plata. Das las instrucciones perfectamente, pero cada material que se utiliza también tiene un símbolo. A diferencia de las cortinas, las tablas de madera de acacia, que es una madera incorruptible, o sea, el agua, el calor no la daña, es resistente y es ligera, estaban cubiertas de oro, proporcionaban una estructura firme pero transportable. La idea era que resistiera el armarla y desarmarla, pero que no pesara tanto, simbolizando la presencia de Dios que acompaña a su pueblo en el desierto. Las tablas se sostenían sobre basas de plata, 40 en total para los lados principales, un material a menudo asociado con la redención, la plata, indicando que el tabernáculo se basa en la redención divina. Recuerden que Dios no hace nada sin propósito divino y cada material que se está utilizando aquí, cada objeto que va a servir para las ceremonias, tiene que ver con la redención del hombre, es decir, tiene que ver con el pecado del ser humano, cómo recuperar el paraíso perdido y gracias a quién podemos recuperar. Es decir, ¿quién nos da la salvación sino Jesucristo? Cada tabla tenía espigas para encajar una con otra, lo que subraya la unidad del pueblo de Dios y la coherencia del santuario. Según esta construcción, muestra que Dios desea morar entre su pueblo y que lo sagrado no depende de un lugar fijo, sino de su presencia. Además, la madera de acacia y el oro, como ya lo hemos estudiado, representan la humanidad y la divinidad de Cristo respectivamente. Vamos entonces, chicos, para versículos 26 al 30. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado al otro a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Entonces, Moisés vio en vivo y en directo todo lo que va a mandar a construir. Se construyen aquí barras de madera de acacia para unir las tablas de las paredes norte, sur y oeste del tabernáculo. La barra central pasaba de un extremo a otro, asegurando que todas las tablas funcionaran como una sola estructura sólida, así como lo ven en el dibujo. Esta instrucción enfatiza seguir minuciosamente el modelo. Tenían que hacerlo exactamente o si no, no iba a ser funcional. Dios le dice, te lo mostré para que siguieran las instrucciones. No solamente lo hace para que sea funcional el edificio, el tabernáculo, sino para medir también qué tan obedientes eran ellos. En resumen, estos versículos enfatizan que Dios habita en medio de la unidad, la estabilidad y la obediencia estricta a su diseño. Versículos 31 al 37.
Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella dos querubines. Ponle ganchos de oro y cuélgala de cuatro postes de madera de acacia recubiertas de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lugar sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de 5 postes de madera de acacia recubiertas de oro. Pon los postes sobre las bases de bronce. Aquí ya también vemos otro material que es el bronce que en el Apocalipsis vamos a saber, o los que ya vieron Apocalipsis aquí a partir de la clase 93 ya saben lo que significa. Aquí se está describiendo la creación del velo sagrado, pero chicos, por favor, que no los confundan ese nombre de esta cortina, el velo. Cuando nosotros nos hablan de un velo, enseguida nos imaginamos ese tocado hermoso que utilizan las novias cuando se van a casar, que es transparente, que es un tul, que con un suplido se volaría, ¿no es cierto? Y que es muy bonito, pero es algo que se lo lleva el viento. No. Esta era una cortina gruesísima, pesada, pero se le llama el velo sagrado, entonces no se vayan a confundir. Este velo sagrado, esta gran cortina, separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del tabernáculo, simbolizando la santidad de Dios y la separación del hombre por causa del pecado. Era una cortina gruesa de lino azul, púrpura y carmesí con querubines bordados. Esta obra primorosa e ingeniosa indicaba una calidad divina y custodiaba la entrada a la presencia de Dios. Representaba la separación absoluta entre un Dios santo y la humanidad pecadora. Recuerden, solo el sumo sacerdote podía cruzarla una vez al año en una fiesta en el día de la expiación. Dentro del lugar santísimo se colocaba el arca del testimonio o el arca del pacto, esa que Indiana Jones estaba buscando tanto, cubierta por el propiciatorio, por la tapa. Y recuerden que este era el lugar más sagrado del tabernáculo. Fuera de esta cortina, fuera del velo sagrado, entonces en el lugar santo se encontraba la mesa de los panes al norte y el candelabro al sur. Una cortina diferente sostenida por 5 columnas de oro servían como entrada al tabernáculo representando el primer punto de acceso distinto del velo interior. Entonces estaba la cortina, la primera cortina que era como la entrada principal, la que dividía el patio o el atrio del lugar santo, y después la cortina con los querubines que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo o la cortina representa la carne de Jesús. Su muerte desgarró este velo físico, simbolizando la eliminación de la barrera entre Dios y los hombres. Acá es donde vemos con mayor claridad que absolutamente todo lo que Dios le mandó a todos los santos del Antiguo Testamento, a la nación de Israel que hicieran, era un símbolo de todo lo que el Señor Jesucristo iba a realizar para redimir a la humanidad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo es crucificado y muere? En ese mismo instante nos dice la Biblia que en el momento en que Jesús muere, es decir, que con la muerte de Jesús se cumplen todas las profecías y se cumple en ese momento, Jesucristo vence el pecado, vence la muerte en ese momento y nos dice la Biblia que hay un gran terremoto y que las cortinas del templo se desgarran. Está hablando de esta cortina que en este momento estamos aprendiendo aquí en el Éxodo y nos dice que se desgarra de arriba hacia abajo, lo que nos demuestra que es el mismo Dios el que rompe esta cortina, porque si fuera un ser humano se hubiera roto desde abajo hacia arriba, pero se rompe de arriba hacia abajo. ¿Qué simboliza esto? Algo hermosísimo, que con ese sacrificio de Jesucristo ya no había nada que separara el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, que nosotros, los seres humanos, ya teníamos acceso directo a Dios Padre gracias al sacrificio de Jesucristo. Ese acceso directo es solamente para los hijos de Dios, para aquellas personas que hemos tenido un nuevo nacimiento porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto de que el velo se hubiera rasgado, de que la cortina se hubiera rasgado, era un indicio, pero
súper importante y súper claro para la nación de Israel, que ya no se necesitaba el templo, que ya no se necesitaban los sacrificios ni los sacerdotes, porque ya Jesucristo había cumplido al 100% con todo lo que se necesitaba para que los seres humanos recuperáramos el paraíso perdido, para que obtuviéramos la salvación. Pero la nación de Israel, por estar metida en sus cuentos, en sus desviaciones, en su propio yo, no se dieron cuenta de todo. Muy pocos, pues los discípulos y muy pocos entendieron y se dieron cuenta de este evento tan importante al rasgarse el velo, porque era el cierre del antiguo pacto y el comienzo de un nuevo pacto. Ahora, a través de Cristo, todos los creyentes tenemos acceso directo a la presencia de Dios, lo que representa el fin de la separación entre Dios y los seres humanos. Las instrucciones detalladas subrayan la precisión, la obediencia y el cuidado que Dios espera en la adoración y el servicio, prefigurando la santidad de la nueva alianza. En resumen, estos versículos marcan el límite de la santidad divina en el Antiguo Testamento, que fue posteriormente abolido por el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto se completa, aquí estamos en la muerte, pero esto se completa con la resurrección de Jesucristo. Dios mandó a Moisés incluir querubines en el tabernáculo, en el velo, que pintaran unos querubines en la cortina y sobre el arca de la alianza. Esto tiene un simbolismo hermoso porque los querubines son los seres celestiales de alto rango que representan la presencia, la gloria y la santidad de Dios. Recuerden que la primera creación antes de los seres humanos fueron los ángeles, y la Biblia nos habla de los ángeles rasos común y corriente, de los querubines y de los serafines. Y aquí estamos viendo cómo Dios utiliza de una manera tan grande e importante a los querubines para tener esa relación con el ser humano en el proceso de redención. También nos está hablando que recordemos que estos querubines fueron colocados, fueron puestos por Dios para guardar el camino al árbol de la vida. Su presencia en el tabernáculo entonces indica lo mismo, proteger el lugar más santo de Dios. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso para que ellos no tuvieran acceso al árbol de la vida y vivieran por toda la eternidad como pecadores, Dios pone a dos ángeles querubines para hacer guardia, para proteger el árbol de la vida. Acá están simbólicamente representados en este dibujo para proteger el lugar santísimo. El tabernáculo terrenal era una sombra o figura del tabernáculo celestial. Los querubines, pues tanto también son una sombra de los querubines verdaderos que recuerdan que el santuario terrenal es un reflejo de una realidad divina, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Los querubines bordados en el velo o en la cortina que separaban el lugar santo del lugar santísimo indicaban que el acceso a la presencia de Dios estaba restringido o vigilado hasta que Jesucristo pues completara todo el sacrificio. Los querubines representan la creación angelical que rodea y adora a Dios continuamente. Aunque Dios prohibió adorar imágenes, crear ídolos, ordenó la creación de estas figuras específicas como parte del mobiliario sagrado que funcionaba como símbolos de la realidad celestial, no para que fueran adorados en sí mismos. El tabernáculo de Moisés utilizaba unas cortinas de lino fino con hilos de colores azules, que se conoce también el color como celeste o tejelet, púrpura o escarlata y el rojo o carmesí. Cada uno de estos colores tenía un profundo significado simbólico y espiritual. Estos colores representan los atributos de Dios y la figura del Mesías, señalando la santidad de Dios y el camino de redención para el hombre. Fíjense en ustedes que cada color representa ese camino que recorre el Mesías para cumplir la redención, para completar la redención del ser humano. El azul, cuando ustedes ven el azul, ¿qué les recuerda? El cielo, ¿no es cierto? Pues representa el origen celestial y la divinidad de Jesús que venía del cielo, el Hijo de Dios. Indica que la morada de Dios es en los cielos y simboliza la verdad divina y la separación para Dios. Nosotros vivimos en un mundo físico, natural, y pareciera que esto es lo más importante, chicos, pero no es
es así, lo que manda, lo que hace que todo funcione aquí en el mundo físico o mundo natural es el mundo espiritual. Y eso lo vamos a comprender muy bien después. Se utiliza el púrpura que representa la realeza y la majestad, simboliza a Jesús como el Rey de Reyes. También era un color usado por la nobleza, marcando la dignidad real. Los reyes, su vestimenta era púrpura porque era muy caro teñir las telas y eran utilizadas solamente por los reyes. Y el otro color es el escarlata o rojo, que representa precisamente la sangre, el sacrificio que hizo Dios, Dios a través de Jesucristo por la humanidad. Simboliza a Jesús como Salvador y la redención del pecado a través de su muerte. Pero también nos habla de un lino fino blanco que representa la pureza, la rectitud y la justicia de Dios. Y quiero que se den cuenta que cada detalle de toda esta construcción, de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, siempre está señalando, es una señal que va directamente a la persona de Jesucristo. Y aquí vamos a dejar, chicos, porque es que es mucho, mucho, mucho material y no quiero abrumarlos, pero vamos a seguir Dios mediante dentro de 8 días viendo todos estos utensilios y su significado para que nosotros podamos analizar mejor por qué Dios nos manda a estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para poder comprender. La Biblia nos dice, la suma de tu palabra es la verdad y poder entender mejor todo ese sacrificio de Jesucristo y el amor que nos tiene. Chicos, gracias por su atención. Dios mediante, entonces nos vemos. Que tengan una semana, salud, dinero y amor, cogiditos de la mano del Señor Jesucristo. Bendiciones.